Para hacer el básico superior para tejido de punto, vamos a hacer un molde especialmente para ello. Para esto utilizamos dos rectángulos. Cada rectángulo vamos a ubicar en este el posterior, en este el delantero. ¿Con qué medidas? Vamos a tomar todas las medidas que necesitamos para el básico superior, o sea, lo que es la medida del busto, cintura, cadera, talle delantero, talle espalda, pecho, separación de busto, altura de busto, centro frente, centro atrás, cuello, altura de cadera, el largo y el ancho del escote, el hombro. Todas esas medidas las necesitamos igual que la caída del hombro. Entonces, después de que ya tenemos las medidas, vamos a trabajar con una elongación. Por lo general nosotros trabajamos con una medida promedio, eso es como una medida estándar, que es 20% horizontal y 10% vertical. Ya que usted quiera trabajar una tela que tenga una elasticidad diferente, le hace la prueba de elasticidad a la tela y trabaja de acuerdo a esa. Pero nosotros para hacer este básico lo vamos a sacar con una medida estándar y vamos a sacar se puede sacar una talla promedio que sería la talla 10, que corresponde a la talla M. Yo en este momentico como ejemplo voy a prepararle la talla 8. O sea, tengo ya listas las medidas reducidas de la talla 8. Acuérdese que todas las medidas horizontales se les resta el 20% y las medidas verticales se les resta el 10%. ¿Cuáles son las medidas horizontales? Todas las que son de contornos como busto, cintura, cadera, todo lo que es contornos. Ancho, entre los anchos está el ancho del escote, el ancho de pecho, el ancho de espalda. Esas son de ancho, lo mismo que la separación de busto. ¿Cuáles son las de largo? Todas las que van en forma vertical, como son el largo del talle, la altura de cadera, el costado. Todas esas serían de largo. La caída de hombro también es de largo. Entonces ya vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces yo ya tengo reducido, yo ya tengo las medidas ya listas. ¿Qué vamos a hacer? El rectángulo para hacer el posterior tiene un ancho. Voy a hacer la talla 10, tiene un ancho. El largo sería el largo del talle posterior, el largo del talle atrás, ya con la reducción del 10%. En este caso nos va a dar un largo de talle posterior, talle espalda, es de 42 menos el 10% serían 37.8, entonces 37.8 sería el largo y el ancho un cuarto de busto. El busto de la talla 8 sería 88 centímetros. Al quitarle la elongación del 20%, porque por ser una medida horizontal, me daría 70.4. Como necesito la cuarta, al dividirlo por 4 me da 17.6. Para el delantero, para que no nos quede todo junto, vamos a hacer una separación más o menos de 6 o 7 centímetros entre un rectángulo y otro. Para el delantero vamos a utilizar el largo del talle delantero, con la elongación del 10%, o sea, menos del 10%, y de ancho un cuarto de busto, ya con la reducción, y le vamos a sumar 2 centímetros. Esos 2 centímetros, ¿por qué? Por el busto. Bueno, ya tenemos el rectángulo delantero y el posterior. Vamos a empezar a hacer la transformación de este molde para volverlo un molde básico para blusas y prendas superiores con elongación. Va a tener una elongación del 10% vertical y 20% horizontal. Entonces lo primero que hacemos es bajamos el largo del escote posterior y el ancho del escote posterior. ¿De dónde salen esas medidas? ¿Se acuerdan cuando nosotros en el listado de las medidas tenemos dos medidas? Una se llama centro atrás y el otro se llama talle atrás. El talle atrás es el que me determina el largo del talle y el centro atrás es desde la parte alta del cuello hasta la cintura.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reducir esta medida, o sea, la diferencia de esas dos medidas me da el largo del talle del escote posterior. El ancho del escote, tanto delantero como posterior, me lo da una fórmula que dice que cogemos el contorno de cuello y lo dividimos por 5. Esa quinta parte es esta medida que me dio aquí. Si nosotros queremos, de una vez también podemos reducir tanto el escote vertical como el horizontal, tanto en delantero como en posterior. Pero si queremos trabajarlo tal y como está, pues lo dejamos así. De todas formas, él después acuérdense que no va a tener un sistema de cierre, que él va a ser una tela elástica y le vamos a colocar un rib o un cuello o algo para ajustarlo, ¿no? Entonces lo podemos dejar así. Bueno, entonces yo ya tengo el escote delantero, me dio 2 centímetros de largo y 6.9 de ancho, que sería la quinta parte del cuello. En el delantero hacemos también lo mismo. El ancho sería el mismo que tiene el posterior, o sea, el mismo ancho tanto para delantero como posterior. Pero el largo me lo determina, ya este sería el largo del talle delantero o largo de talle frente con centro frente. La diferencia entre los dos me da el largo del escote. Entonces, ¿qué hacemos? Después de que lo marcamos, lo cerramos, hacemos el círculo para unirlo y cerramos el escote. Una vez marcado el escote, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la línea de sisa. Entonces, ¿hasta dónde va a llevar la línea de sisa? Vamos a tomar como medida el talle delantero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir el largo del talle, vamos a buscar la mitad y vamos a escuadrar una línea. Y esa misma línea la vamos a prolongar hasta el posterior. O sea, va a tener el mismo largo. Hasta allí va a llegar la sisa y a esa línea que se acaba de formar se va a llamar línea de busto. Ahora vamos a definir la línea de sisa, o sea, a dónde se va a formar la sisa. Ya les explico. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para definir dónde vamos a ubicar la línea de sisa, vamos a tomar la medida. ¿Se acuerdan que hay una medida que se llama ancho de espalda? Ese ancho de espalda, como estamos trabajando la mitad de la espalda, vamos a tomar la mitad de espalda. Estamos trabajando la mitad del molde posterior y la mitad del molde delantero. Entonces vamos a tomar la mitad, tomamos la medida completa, la reducimos, o sea, ya nosotros ya teníamos reducidas todas las medidas, la espalda también. Tomamos la mitad de la espalda y esa es la medida que vamos a aplicar tanto en la línea del busto como en la línea superior, que sería la línea de hombros. Y cerramos, o sea, prolongamos, hacemos una línea vertical que es paralela a la línea de centro y a la línea de costado. Y lo mismo hacemos en el delantero. Mitad de espalda y formamos la línea de sisa. Se preguntarán, pero si es delantero, ¿por qué marca mitad de espalda y no de pecho? Más adelante lo van a saber. Entonces, sobre la línea de espalda, ya esta sería línea de sisa. Y sobre esa línea es donde vamos a bajar la caída de hombro, tanto en el delantero como en el delantero como en el posterior. La caída de hombro es una medida estándar, una medida fija, eso es una medida que ya está establecida y que dice que son 4 centímetros. Nos han dicho que la trabajemos tal y como está, o sea que tanto el largo de los escotes, el ancho del escote y la caída de hombro, que lo trabajemos tal y como está en las medidas, o sea, sin hacer ninguna reducción. Pero yo en lo personal, yo le haría reducción tanto al largo, al ancho de escote como a la caída de hombro. Si la caída de hombro es hacia abajo, quiere decir que es vertical. Y al ser vertical tendríamos que reducirle el 10%, entonces me quedaría de 3.6. ¿Por qué no me digo que no me gusta de pronto manejarlo como 4? Porque como el espacio es tan pequeño,
el hombro queda muy inclinado. Entonces yo prefiero más bien hacerle reducción tanto al escote como al hombro, porque el hombro me va a quedar muy pequeño y me va a quedar muy inclinado. Entonces ya eso ya es decisión de cada una, pero yo en lo personal le haría la reducción. Listo. Entonces ya tengo aquí definido. Ya marqué el hombro, o sea, marqué la medida que me dio reducida. Recuerde que si es horizontal, tiene una reducción del 20%, entonces el hombro era normal, es 11.75, al hacerle la reducción del 20% da 9.4. Entonces marcamos 9.4 desde el ancho del escote a caer sobre la línea de caída de hombro y que me dé 9.4, tanto en delantero como en posterior. ¿Qué vamos a hacer adicional a esto? Vamos a buscar la mitad para trazar en la espalda la línea de espalda y en el molde delantero la línea de pecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscamos la mitad desde la caída de hombro hasta el busto, busca la mitad y escuadramos una lineecita. Lo mismo hacemos en el delantero. Ahora lo que les decía, que por qué mitad de espalda si es delantero y tendría que ser mitad de pecho. Sobre la línea que trazamos a la mitad, que me divide esta parte de la sisa, vamos a marcarla como línea de pecho, y sobre la línea de pecho vamos a aplicar la medida de mitad de pecho. Si usted no tiene la medida porque está trabajando la portalla y de pronto no la tiene, o no le tomó la medida a su clienta o algo, entonces simplemente de 1 a 1.5. Como yo la tengo en la tabla de tallas, entonces la apliqué. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar la sisa uniendo hombro, mitad de espalda y busto para formar la sisa. Y para formar la sisa delantera también hacemos lo mismo: hombro, mitad de pecho, hasta llegar al contorno ancho de donde está el ancho del rectángulo, que sería el busto. Ya lo hacemos. Bueno, una vez marcada la línea de pecho y formada la sisa delantera, formada la sisa posterior, vamos a remitirnos a la parte de la cintura. Entonces nos vamos a la línea de cintura, vamos a marcar 1/4 de cintura más 3 para pinza y unimos cintura con busto para formar el costado. Lo mismo hacemos en la parte delantera: 1/4 de cintura más 3 para pinza, unimos con el busto para formar el costado. Hacia abajo vamos a prolongar, como tenemos prolongada el eje central, que fue el con el que iniciamos. Vamos a marcar la altura de cadera y la altura de cadera tanto en el delantero como en el posterior. Altura de cadera, y unimos y formamos la línea de cadera. Sobre la línea de cadera, ¿qué medida vamos a aplicar? Del centro hacia el costado, 1/4 de cadera solita, o sea, sin nada de aumentos ni nada, porque recuerden que este es un básico. Lo mismo hacemos en el delantero: 1/4 de cadera solito. Ahorita vamos a unir cintura con cadera con una semicurva, y cintura con cadera con una semicurva para la parte posterior, y luego procedemos a marcar la pinza. Ya continuamos. Bueno, ahora vamos a la parte final. Nosotros vamos a marcar el eje de la pinza o vértice de pinza. ¿Cómo lo vamos a marcar? ¿Se acuerda que nosotros tenemos una medida que se llama separación de busto, separado de busto? Le hacemos la reducción, buscamos la mitad, y de acá a acá es la mitad de separación de busto y la mitad de separación de busto. O sea, en la cadera y en el busto unimos para formar el eje o vértice de pinza.
En la cintura habíamos marcado 1/4 de cintura más 3 de pinza, lo que quiere decir que al lado y lado del vértice de pinza vamos a dar 1.5 para un lado y 1.5 para el otro. En la parte posterior la pinza va ubicada más o menos 2 centímetros por debajo de la línea de busto. Hasta allí llevamos la punta de la pinza o el vértice de la pinza. Y hacia abajo lo vamos a llevar hasta la altura de cadera. En la parte delantera lo hacemos de forma diferente. Marcamos lo mismo, mitad de separación de busto en la línea de cadera, mitad de separación de busto en la línea de busto. Unimos con una línea recta vertical para formar el vértice de pinza. Repartimos al lado y lado del vértice. Vamos a repartir 1.5 para un lado y 1.5 para el otro. Hacia abajo lo llevamos igual hasta la altura de cadera, pero hacia arriba sí tenemos una medida que nos regula la altura. Entonces se llama altura de busto o alto de busto. Tomamos el metro, nos bajamos más o menos a la misma distancia que lleva la pinza o unos 2 centímetros por debajo del hombro, de la línea de hombro, y vamos a marcar la medida que nos dio al hacer la reducción. Y trazamos y hasta allí nos va a llevar la pinza. Bueno, hasta ahí todo parecería estar completo, ¿cierto? Pero resulta que si yo miro el costado del posterior y el costado del delantero, el delantero es más largo, porque recuerden que el talle delantero es más largo que el talle posterior. Entonces eso tenemos que cuadrarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros hiciéramos un corte, podríamos hacer una pinza de costado, escuadrando con el vértice de pinza. Escuadramos con la línea centro una que nos salga desde aquí hasta el costado y allí le vamos a medir el costado al posterior y la diferencia va a ser la profundidad de la pinza. Pero como el molde es para telas elásticas, él no va a tener pinzas. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? La diferencia de talles o la diferencia de costados la vamos a quitar en la parte. Vamos a hacer esto. Vamos a prolongar la línea de talle posterior y la vamos a prolongar hasta el delantero. O sea, es como si hiciéramos esto. Y marcamos. Y ahora vamos a unir desde donde termina la pinza con una semicurva hasta ese lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros sabemos que la altura de cadera es tanto. Entonces vamos a medir ya no desde acá, sino desde donde se me subió esa curvita. Vamos a marcar de nuevo la altura de cadera. En este caso tenemos una altura de cadera de 15.9. Entonces vamos a marcar desde aquí donde me da 15.9 y me dio aquí. Me disculpan y me dio aquí. O sea que esto ya tengo que eliminarlo también porque el costado y el costado me tienen que dar igual. De la cintura hacia la cadera me tiene que dar igual al posterior. Entonces esto lo vamos a eliminar en esta forma con una semicurva. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí mire donde me quedó esta entrada y donde me quedó la cadera. Cogemos la regla de cadera y vamos a volver a formar la curva de cadera, pero ya va a salir desde aquí y me va a llegar hasta aquí. Ahora que lo cuadre, lo miran cómo queda. Alguien preguntaba, ¿y si la diferencia de talles, la diferencia de costados es muy grande, cómo hago? Porque la curva me quedaría muy subida, o sea, en el caso que es sobre medidas. Por tallas no hay tanto problema porque las diferencias no son tan grandes, pero cuando uno trabaja sobre medidas sí hay un problema, porque a veces es mucha la diferencia. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer allí? Esta diferencia podíamos promediarla.
Pues como el molde está hecho con reducción, entonces si por ejemplo aquí me sobraran 4, entonces yo podría promediarlo y decir, no, yo le voy a dejar apenas 2, y entonces los otros 2 yo los aumentaría. Acá haría el talle posterior un poquito más largo, sin que me vaya a sobrepasar del largo real del básico. O sea, si me sobrepasa ese largo, no. O sea que, como quien dice, que no le haría reducción a la parte, al largo del talle posterior. Lo haría de pronto apenas menos 1 centímetro, o sea, le haría una reducción más pequeña, o del 5%, solamente al posterior. Al delantero sí le hago la reducción del 10 y al posterior le puedo hacer una reducción del 5. Entonces ya siempre ya me cuadra un poquitico mejor esa parte. Pero por el momento lo vamos a trabajar así como está. Gracias. Entonces ahora sí ya lo cuadré. O sea, unimos con una semicurva hasta completar que me quede la misma medida de costado. Y me llegó acá, marco de allí hacia abajo el largo la altura de costado y medio aquí, y rediseño mi nueva curva. Ya mi curva ya no me va a salir desde aquí, sino que me va a salir desde el levante que me quedó acá. En el caso de que fuera, por ejemplo, una blusa que yo fuera a hacer con corte, pues no habría problema en hacer la pinza de costado, porque al hacer el corte esta se iría allí. Entonces ahí sí me quedaría parejo y me quedaría completamente recto abajo. Otra cosa, en la parte posterior, para darle una mejor horma, para darle una horma más bonito, si yo quiero, yo le puedo bajar 1 o 2 centímetros en esta parte y suavizarlo, o sea, para que me quede también con una ligera curva y me queda más bonito. Pero no a todo el mundo le gusta, o sea, hay personas que les gusta de pronto que quede completamente recto. ¿Qué hay otra cosa? Nosotros en tejido plano hacemos algo que se llama avance de hombros o adelantamiento de hombros. ¿Para qué se hace? Para dar la impresión a la persona de que el hombro, la costura del hombro no se le va a ir hacia atrás, y que, o sea, es algo más como visual que no es necesario, pero por la parte visual se ve mejor. Entonces, ¿qué hacemos para hacer el adelantamiento de hombros? Vamos a marcar de 2 a 3 centímetros en esta parte, y de 2 a 3 centímetros unimos con línea recta, lo recortamos totalmente, o sea, yo lo uno, lo recorto y lo separo totalmente, y este pedacito que le voy a cortar acá, se lo voy a pegar aquí al posterior. Entonces el posterior me va a quedar más largo, pero no me va a cambiar la medida de las medidas que yo tengo. Simplemente lo estoy quitando acá y lo estoy aumentando en la parte posterior. O sea, no es que yo le aumente acá y que esto me quede acá, no. Que este pedazo lo voy a aumentar a la parte posterior. Gracias, niña.